Buenas tardes, chavales. Bueno, en primer lugar, espero que todos estéis bien con estos días que estamos pasando y deciros que os voy a hablar de relaciones angulares, que algunas de ellas ya conocéis, de incluso primaria, ¿vale? Y para que entendáis este vídeo, debéis de haber visto previamente el otro que os he puesto de ángulo central y ángulo inscrito, que dura unos 2 minutos y medio o así. Ese es el primero que tenéis que ver, así que si no lo habéis visto, volvéis a ese. Bueno, vamos a empezar aquí con una circunferencia. Si yo os preguntara cuántos grados son el total de la circunferencia, la vuelta entera, todos me diríais que son 360 grados, ¿vale? Esos 360 grados que tiene el total de la circunferencia, si yo trazo un ángulo central, como he explicado en el vídeo anterior, es decir, si trazo un diámetro de esa circunferencia, estoy partiendo la circunferencia en dos mitades iguales que cada una tiene 180 grados, ¿verdad? Bien, si ahora este ángulo central que vamos a llamar de extremo A, B, trazamos cualquier otro ángulo inscrito que pase por ahí por B, por ejemplo, una línea recta que vaya desde aquí hasta ahí, ¿lo vemos? Y otra que nos una ese punto al que vamos a llamar C con B. ¿Qué figura se forma? Como veis, evidentemente se forma un triángulo. ¿Os acordáis que hemos dicho 360 grados la circunferencia? Un triángulo que corresponde con la mitad de una circunferencia, ¿cuántos grados serán? Pues efectivamente, 180 grados suman los tres ángulos del triángulo. Más, si nosotros apuramos esta aplicación de que esto era 180 grados, que es justamente el ángulo central que está pasando en forma de diámetro por el centro de la circunferencia, el ángulo inscrito a él, este ángulo de aquí, recordáis del vídeo anterior que es la mitad de 180. ¿Cuánto es este ángulo? 90, efectivamente. Y estos dos sumarán entre los dos 90. Los podemos medir con un transportador o con algo que nos dijera la medida. Pero si en vez de trazar ese triángulo hubiésemos trazado cualquier otro, por ejemplo, este de aquí, lo vamos a poner en otro color para que lo identifiquemos claramente, también obtendría un ángulo recto. A ver, que no mueva mucho esto. También obtendría un ángulo recto. Como vaya a ver. Ese ángulo de aquí también sería 90 grados. Por el hecho de la relación angular que hemos explicado anteriormente del ángulo central y el ángulo inscrito. Bien, si cogemos en vez de irnos a lo que es la circunferencia, nos vamos a esto, a una recta que continúa, un segmento de recta, esto es lo que llamamos nosotros un ángulo llano. Y el ángulo llano, cosa que sabéis de primaria, el ángulo llano, vamos a ponerlo aquí, son 180 grados. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, aquí vaya a ver una serie de cosas que pueden parecer garabatos, sin mucho sentido, pero sí tienen su sentido. Mirad, si nosotros cogemos dos rectas que se cortan, ¿cuánto suman estos ángulos que opuestamente son iguales? Es decir, si este ángulo lo llamamos alfa, este ángulo opuesto también es alfa. Y este es beta y este es beta, ¿vale? Le he puesto esos nombres como le podía haber puesto A, B, C, o le podía haber puesto cualquier otra cosa, ¿de acuerdo? ¿Cuánto creéis que suman esos cuatro ángulos? Esos cuatro ángulos de dos rectas que se cortan suman 360 grados por el simple hecho de cualquier pareja de rectas que se cortan la puedo escribir dentro de una circunferencia. ¿Lo veis? Pues entonces, 2 alfa más 2 beta es 360. Conociendo un ángulo, los conozco todos, pues este ángulo de aquí es igual al de aquí.
Y si esos dos ángulos son iguales, podría calcular lo que suman estos dos. Y por tanto, calcular beta. Por ejemplo, imaginad que alfa vale 120 grados. Pues si alfa vale 120 grados, tenemos 120 grados y 120 grados. Alfa, 120 más 120 igual a 240 grados. Como hemos dicho, la suma de 2 alfa más 2 beta es igual a 360 porque está inscrita las dos rectas en una circunferencia. Y al estar inscrita en una circunferencia y esto es 240, pues despejar 2 betas es muy fácil. Son 360, sería 240 más 2 betas. 2 betas sería igual a 360 menos 240. 2 betas sería 120. Beta igual a 120 entre 2, que será igual a 60. En el caso de ángulos de triángulo, por ejemplo, si este ángulo mide 90 y este mide 30, este de aquí lo vamos a llamar alfa, ¿cuánto mide? Los tres ángulos de un triángulo hemos dicho antes que sumaban 180 grados. Pues este lo vamos a llamar alfa, a este lo vamos a llamar beta y a este lo vamos a llamar gamma. Pues alfa más beta más gamma son 180. Pero resulta que a mí beta me lo habían dado como 90 y gamma me habían dicho que era 30. Pues la suma de esas tres cosas son 180 grados. Me queda una ecuación de primer grado. Alfa igual a 180 menos 30 menos 90. Alfa es igual a 60 grados. ¿De acuerdo? Por último, recordaros una cosita, la tenéis en el libro. Ahora os digo las páginas de teoría que son exactamente cuando os ponga el enlace para que le echéis una lectura. Los polígonos, por ejemplo, este es un cuadrilátero, es un cuadrado, el cuadrilátero de los más fáciles. Pero cualquier cuadrilátero se puede dividir, por ejemplo, en dos triángulos. Solamente en dos triángulos, ¿lo veis? Da igual que lo divida así o que lo divida así de vértice a vértice. Bien, pues los cuadriláteros, todo su ángulo, sea regular o sea irregular, es decir, este cuadrilátero que voy a poner yo aquí ahora mismo, que también tiene 4 lados, 1, 2, 3, 4, también forma dos triángulos, así o así. Pues todos los cuadriláteros, todos sus ángulos, 1, 2, 3 y 4, todos esos ángulos suman 360 grados. Aquí es obvio porque son 90. En un pentágono se pueden formar 1, 2 y 3 triángulos. ¿Los veis? Poniéndolo en este ejemplo, podría haber tomado de este vértice a ese vértice, pero aquí tenéis 1, 2 y 3 triángulos. Pues si cada triángulo suma 180 grados, como hay 3 triángulos, serán 180 por 3, 540. En los hexágonos hay 1, 2, 3 y 4. 1, 2, 3 y 4. Triángulos, como veis. Trazándolos así, pues sería 4 por 180, 720 grados, todos los ángulos internos de, en este caso, el hexágono. Bien, hay una forma de averiguarlo de manera sistemática. De manera general, en polígono, la suma de su ángulo es 180 por n menos 2, donde n es el número de lados. ¿Aquí cuántos lados había? 1, 2, 3 y 4. 4 menos 2, 2. 2 por 180, efectivamente 360. ¿Aquí cuántos lados había? 1, 2, 3, 4, 5. 5 menos 2, 3. 3 por 180, efectivamente 540. Y análogamente para un hexágono, un octógono, un nonágono, un decágono, etcétera, 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 etcétera. Si además la figura es regular, por ejemplo, que tenga, por ejemplo no, que debe de tener todos los lados y todos los ángulos iguales, se puede averiguar el valor interno de ese ángulo. Es decir, con esta fórmula de aquí, 180 por n menos 2, lo mismo que utilizábamos antes, partido por n, donde n siempre es el número de lados. Por ejemplo, en un cuadrado regular, los cuadrados no pueden ser nada más que regulares, acabo de decir una tontería, sería 180 por 4 menos 2 partido por 4. 180 por 2 dividido entre 4. Y esto queda 90 grados. Todos sabemos que los cuadrados tienen ángulos rectos. En un pentágono sería 180
por 5 menos 2, partido por 5. Esto sería 540 entre 5, lo que hace un total de 108 grados. Y así sucesivamente podríais calcularlos para en hexágono regular, un hectágono y todos los que hemos dicho antes. Muy bien, este es el vídeo que hay que ver junto con el anterior. Y de esto vamos a trabajar los ejercicios esta semana un poquito más fácil que lo que hemos visto antes, pero bueno, vosotros sabéis que yo sigo un orden diferente, ¿no? Al que está planteado por la editorial. Muy bien, venga, vamos que podemos.